En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estaba escuchando anoche y decía en mi corazón, ahí ya entra una trompetada a la serenata a la Virgen. La fiesta de la Santa Patrona del mundo entero. El mundo entero aún tiene paz, gracias. Hoy 24 de junio del 2024, 43 años de misa diaria, de los mensajes de la Virgen, de aparición diaria de la Reina de la Paz. Y como decía la Santa Patrona, y cuando fui a ver cuando estaba llegando el podro, contemplé de un instante y me dijo el Señor, tenías que ver esto. Y el mar quedó pequeño ante lo que estaba viendo. Pensaba esperar hasta 3 horas para subir, de tanta gente que había. Casi 2 horas tuve que esperar. Y lo único que me hace acordar es los mensajes de la Virgen. Porque habrá un encuentro. Ya había escuchado un pensamiento, irán todos a la cárcel. Aquí el que cree va a la cárcel. También en la semana había escuchado que ya querían agarrar a la videnta. De tanta gente. Y decía en mi corazón, no van a... Están en el mundo entero. No van a agarrar a todos los verdaderos católicos. Para diferenciar un poco, como dice el profeta, si distingue entre el bien y el mal, lo puro, lo impuro, existe misa católica y misa bergoliana. Adoración católica y adoración bergoliana. Para ir distinguiendo ya, como dice el Padre. Cuando estaba llegando, había personas que pareciera que decían no hemos visto nada, iba decepcionado. ¿Yo qué puedo decir a esas personas sobre ese pensamiento? Lo único que puedo decir para espantar un poco el espíritu de miedo y están soltando el humo para ayudar un poco. Lo único que antes de que yo venga a Medjugorje, me preparé, hice una preparación 2 veces a misa diaria, ayunaba, dormía en el piso, una preparación de casi 6 meses. Luego cuando vine en Medjugorje, después de 4 meses de penitencia, de ayuno, de subir los montes, dormir en el piso, sacrificar, misa diaria, he visto a la Virgen. Como decía, ellos vieron. Amén, Señor.
el esfuerzo que estaba haciendo una persona y por eso lo ayudaron para hacer algo. Cuando llegué me decía la Virgen, van a querer darte dinero. Si yo agarrara el dinero, desde que llegué aquí la gente, pero la Virgen no quiere que agarre de los peregrinos. Ella sabe, tiene el conocimiento. Ahora, ¿qué es el orgullo? Ya habíamos hablado eh, sobre el orgullo. También me decía la Virgen que hay un grupo de personas que me está pescando, que quiere golpearme. Ahí ya entra el ejército. Como dice el padre Jeremías, Jeremías, ve, haz un pozo entre las piedras y pon ahí tu faja. Después de pasar un tiempo, el padre dice nuevamente a Jeremías, ve y busca tu faja. Y cuando va a buscar su faja, encuentra todo inservible, deteriorado. Y el padre le responde, así es el orgullo, que no sirve. La persona orgullosa es aquel que no sirve a Dios. Es lo que dice el Padre por boca de su profeta, la Sagrada Escritura. Otra cosa es ser fiel, humilde, que es la verdad. Aquí tener fe es ser orgulloso, ser valiente. Yo entiendo por qué Bergoglio, ustedes van a ver que totalmente al revés. Ahora, cuando estaba contemplando tanta gente, me vino este pensamiento que la criatura solamente con el Creador, la cantidad que venía. Y estaba leyendo los mensajes y dijo la Virgen, es necesario mucha oración, dice la Virgen. Lo que esa gente necesita es que alguien se sacrifique. Y estoy viendo a las videntes como el sol. Eso corresponde. Lo que Medjugorje necesita, decía, personas que se sacrifiquen por ella, que paguen, que den, que ayuden. Y por el camino venía pensando, increíble cómo Medjugorje ha cambiado. Qué limpio están las calles, bien pintadas. Hasta las rosas están bien cuidadas. Cuando llegué aquí y pensaba en mi corazón si esto se perseveraba 2-3 años más, la gracia que Dios iría a derramar, como decía la Virgen, haré más lindo a Medjugorje. Y yo hasta ahora estoy esperando a qué se refiere. Un día iba caminando y me dijo la Virgen, son mis rosas. Venían unas mujeres muy bellas caminando. Son las rositas de la Virgen que adornan el jardín, que alindan toda la ciudad. Y la Virgen sabe cómo hacer eso, porque es su casa y se merece lo mejor, como decía. Impresionante todo lo que estuvo viendo anoche, lo que pasó en ese lugar
En este tiempo solamente la Virgen puede hacer eso. Ahora, el Evangelio dice claramente, un día había dos mujeres, que eran hermanas. Una de ellas se sentó ante el Señor y contemplaba a Jesús y lo adoraba, quería escucharlo, porque ¿qué va a decir a sus amigas, a sus vecinas? Si primero no escucha a Dios, y si no escucha a Dios, ¿a quién vas a escuchar? Y tenía una hermana que se llamaba Marta, que cuando vio a Jesús empezó a desviarse, y le dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le responde, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas de los que haces? María era aquella mujer que escuchaba al Maestro, que lo adoraba, contemplaba a sus pies. Ella eligió. Yo solamente quiero escuchar el testimonio después de María. Dijo, el Señor hizo esto, aquello. El encuentro que tuvo e hizo lo más importante, que es mi hijo, dice la Virgen en los mensajes, que es escuchar al Creador para entender a la criatura. Porque tú nunca vas a entender a estas criaturas si primero no entiendes al Creador. Como decía, mira un grupo de estadounidenses y decía, un miago y loco, dice, por los rusos. Por algo le temen. Decían, ellos están locos, dice, le van a... Pero vamos a hacer una charla, una conversación entre tú y yo. La palabra Dios, por algo Dios te eligió. Y si Dios elige, tú a lo menos debes pensar un poco quién lo ha elegido. Por ejemplo, me decía el padre casi un mes atrás, cuando estaba en su casa, en la casita, me decía el padre, ya todo me han pillado. Hablaré a través de mis obras. Y viene y ¡bam! Muere una persona. Ahora he escuchado que por eso me agarraron. Y uno piensa y medita, ¿será que Dios no pensó que iba a haber represalias, iba a venir encima mío? No. Dios ya pensó todo, voy a hacer esto a través de mis obras, van a hacer esto y boom, voy a hacer esto. O sea que debes tú ordenarte un poco por qué Dios eligió a los rusos. ¿Por qué no eligió a ver a quién podía ver? ¿Por qué eligió a las videntas? La palabra Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, lo que va a pasar, lo que no va a pasar, lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer. Ahora, María escucha a Dios, aprende, pone en práctica. Imagínense como aquella mujer
puso en su lugar a Dios en primer lugar. Y reprende a aquella mujer que no cumple los mandamientos y quería sacar. La única que estaba escuchando es la presencia de Dios. Un día un hombre se le acerca a Jesús y le dice: Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús le responde: amigo, ¿quién me ha hecho juez? Pero no por eso dejó de predicar. Dijo: tengan cuidado de la avaricia. El 10º mandamiento es: no codiciarás ni el auto, ni la mujer, ni la casa, ni el burro de tu prójimo. Ahí ya está saliendo el sol 100%. El calor está a más de 20 grados. Ahora tú hablas de la temperatura y dicen: es franciscano, esto, que aquello. Pero estaba meditando cómo es que Jesús combate contra los ateos. Vamos a ver radicalmente, más importante. Jesús decía: bienaventurados los que creen sin haber visto. Como decía este hombre, iba decepcionado porque no vio nada, quizás no sintió nada, esperaba mucho más en ese encuentro. El padre de los ateos en ese momento era Tomás. Decía Tomás: si no lo veo y no meto mi dedo en sus llagas, no creeré. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Se le aparece. Y yo les digo que no es difícil que Jesús se aparezca a nuestro hermano. Debe haber personas que trabajen para ese encuentro, ese lugar y ese momento. Verdaderos exorcistas, sacerdotes, laicos rezando, oración. Como decía, como es guapa María Pavlovich, ella tranquilamente podía haberse escondido por ahí, aparición privada, y miren cuánta gracia la Virgen ha derramado durante estos 9 días. La gente que vino del mundo entero, y como decía el Señor, tenías que ver esto. Era necesario que yo viera lo que la Virgen me había dicho: llenarás este lugar. El sol, cómo tiene poder, porque yo le aseguro que si Satanás hubiera hecho llover, ni una gente hubiera venido ahí, caído rayo, qué sé yo. Y se confunden las cosas. Viene este payaso y yo digo: esto no entiende nada de lo que está pasando en el mundo, lo que la Virgen está haciendo aquí, clamando. Ya le hemos pillado. El tema no es pillar, el tema está que todos estamos en peligro. Ahora vamos por la vía del propio Jesucristo. ¿Quién me ha hecho juez? Amén, Señor. Y Jesús le responde: tengan cuidado de los avaros. Ahora quiero hablar un poco sobre los borrachos, la borrachera. Un día iba llegando de viaje, antes, y había una persona que tenía esa debilidad, la bebida alcohólica. Era muy borracho. Desde que lo conozco, él tomaba mucho.
Hasta que un día quedamos mano a mano y empecé a predicarle, decirle, amigo, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Primera de Corintios 6:9, Gálatas 5:19. Imagínate tú llegando al cielo borracho y ¿qué vas a decirle al Padre? El Padre mismo dice, no saben que son templo del Espíritu Santo, donde mora la Santísima Trinidad. Los que dicen, se va a suicidar. Yo no soy dueño de mí mismo, yo no puedo decidir por mí. Otra cosa es que te colguen, que te asesinen, pero yo no puedo hacerme daño, porque no soy dueño de mí mismo. Tengo un propietario, un dueño, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y empecé a predicarle y dijo su hija, ¿por qué así le trató a mi papá? Imagínate tú si yo lentamente, flojamente, deja de tomar, amor, un paso van a dar. Irás al infierno, te pasará esto, aquello, quedó en silencio. Un mes después, un tiempo después, pierde su sentido, empieza a ver demonios, no puede dormir, no puede hacer nada. Buscamos un sacerdote, se confesó, salió esa enfermedad y nunca más volvió a tomar. Y para que eso suceda, solamente un milagro puede hacer eso. Un tiempo después, viene y muere. Imagínense cómo Dios preparó esa alma. Cuando murió, porque Dios había preparado su alma, le pregunté a la Virgen, ¿y dónde está su alma? Me respondió, está en el purgatorio. Para que se haga misa, sacrificio, oración. Luego pregunté a otra persona, dijo lo mismo, está en el purgatorio. Un tiempo después se aparece a una persona, ya pasó al cielo. Le dio un abrazo, le dijo unas cosas. ¿Por qué no hacen nada? Se salvó esa persona. Imagínate tú si hubiera muerto en estado de pecado mortal con la borrachera. Se preparó ese tiempo gracias a la predicación, lo que hacemos aquí diariamente, para espantar los espíritus, pensamientos, sentimientos de miedo, de violencia, de incapacidad, de ignorancia. El sol baila, brilla. Estaba viendo la luna, brillaba como el sol. Cuando la luna dice, brille como el sol, y el sol brille 7 veces más, sepan que Yahvé les ha bendecido. Tienen la bendición del Padre. Ahora, dice claramente el Evangelio, vivan el momento, no vivan pensando en el futuro que va a pasar. El hoy, el presente, el ahora. Y Cristo deja bien en claro, pero para que tú puedas comprender a la gente de esta edad, de esta situación, de este tiempo, primero debes tener una preparación de la Sagrada Escritura, porque yo voy a hablar sobre la Biblia y lo primero que piensan es homosexual. Y te ponen una manada de homosexual. Y la Virgen dice en los mensajes, con la cruz en la mano. Y uno te grita, es franciscano, entonces tú dices, entonces María es franciscana. Si ella pide el rosario, la cruz, la armadura de Dios, no, lo que ellos quieren es desarmarte,
porque tu arma que va a llevarte al cielo es la Santa Cruz, Jesucristo, sin profanación, venga quien venga, suceda lo que suceda, el exorcismo, el Santo Rosario, la lectura. Por eso los primeros padres eran tan santos desde los primeros tiempos. Tenía su liturgia de las horas y cada 3 horas vivía de la palabra de Dios. Comía, se arropaba, tenía conocimiento, nadie los engañaba porque conocía de dónde venían las cosas. El mal está aquí, comienza aquí, se arropa así. El bien, todo aquí. Porque si tú no conoces y ahora vas a leer la Biblia y es puto, es franciscano, es esto que aquello, y si tú no tienes una preparación, ellos pueden decir lo que quieran porque son parte de la mafia, están trabajando, el trabajo de ellos, pero tu defensa deben ser para que no te engañen, para que no seas ignorante y luego te digan lo que tú pudiste haber leído en ese lugar, especialmente los mensajes de hoy, que tanto no puede ser que estamos viendo, palpando, comiendo, vistiendo, viviendo, moviendo de los mensajes y aún haya dudas. Como dice, no che la varita mágica. Aquí solamente che la varita mágica. Los brujos que hay aquí que Bergoglio envía. Más que varita mágica, asesino, ladrón, secuestrador, bergoliano. A lo menos crean esta aparición por su persecución. Si ustedes vieran espiritualmente lo que pasa aquí, hermanos, lo terrible que es la persecución. Y más de 43 años de apariciones diarias. Imagínense, durante 43 años Dios va sembrando amor, paz, alegría, bondad, caridad, sabiduría, inteligencia, piedad, santo temor. Y el Padre dice bien claro, hablaré a través de mis obras. Ahora no sabemos lo que el cielo ha encomendado a estas santas mujeres, a las videntas, porque se veía muy preocupada la videnta. Si fuera por mí, juntaría a los 6 en el día ahí. Y a lo menos si hubiera aquí en el Crisba una aparición al año, yo les digo que el Crisba quedaría pequeño. La gente tiene sed de Dios. Tiene sed de María. Quiere escuchar, quiere ver, quiere aprender de la Virgen. Y no se abandonaría tanto a Jesús crucificado aquí. Es impresionante, hermano, cómo cada vez que alguien se mueve, cómo Dios se mueve, cómo Dios responde. La naturaleza en sí. Y como decía, cómo Cristo responde a los ateos. Tenemos cientos y miles de ejemplos. Hemos hablado que Dios da la bienaventuranza a quien no lo ve. En mi caso yo lo he visto. Pero ya antes lo seguía, antes de haberlo visto, ya creía en él. Y los que dicen que Dios no existe, que no voy a creer hasta que vea, para eso están lo que estamos haciendo aquí. ¿Y de qué se trata ese encuentro? ¿Cómo los ateos, como decía en esta semana la Virgen, están cayendo en el sentido de que se están convirtiendo grandes personas porque no estás teniendo relaciones con tu esposo? Hay personas llamadas a la santidad que están viviendo la castidad dentro del matrimonio, como San Joaquín y Santa Ana, y el combate espiritual que los ángeles ven, ese sufrimiento, ese padecimiento,
como una oración hace llegar al cielo y el Padre convierte esas almas. Porque yo cada vez que veo a una religiosa, pienso en Eva antes de caer en la tentación. Y cuando veo a una casada, pienso en Eva después de caer en la tentación. Maldita, con dolor parirás a tus hijos. Necesitarás siempre de tu esposo, serás esclava de tu esposo. Su esposo es borracho, lo deja, va detrás de la materia, detrás del fútbol, detrás del trabajo. Un momento de placer, luego lo abandona con los niños. Una maldición del Padre, la cruz. Y Eva, antes del pecado, que hablaba con el Padre, veía al Padre, vivía. Mientras que los amigos de Dios duermen, dice la Escritura, Dios le da de comer. Imagínense ustedes la gracia, para que ustedes no estamos aquí siendo ignorantes. Todo tiene, hay cosas más importantes, como el de escuchar a Dios, vivir en la presencia de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo mismo pasa con los hombres. Adán, antes de la caída, los sacerdotes. Ahora los padres, después de la caída, malditos seas. La tierra te dará más que espinas y comerás con el sudor de tu frente. Porque los sacerdotes bien limpitos, aire suavecito, como rey, y le traen comida, lo sirven de aquí para allá, para que se cumpla la palabra de Dios. El día en que quieran casarse, bueno, deben trabajar, dar de comer a sus hijos, a su esposa, que para combatir un poco la sexualidad, porque aquí hay espíritus que ellos saben seducir tu corazón y tu alma. Invocan al demonio y si tú no estás en oración, es peligrosísimo. El espíritu de la impureza, de la lujuria, peago, sapuay, teminde y gusto. Y cuando los pecadores hablan, pareciera que es Dios el sexo, pareciera que demasiado da gusto. Estoy viendo personas que fueron abandonados por su esposo. Algunos cayeron en desgracia. Otros con un mal matrimonio se casaron con el placer, no con el alma. Un día tuve una visión, vi a una mujer que tenía un cuchillo en la mano y apretaba el cuchillo y se hería. Y ahí me acordé, sangraba la mano. Lo que decía la Escritura, que el adulterio es como el puñal. No juegues con el adulterio, mujer, porque te estás haciendo daño a ti mismo. Es como caminar encima de fuego. ¿Por qué no tienes valentía? ¿Por qué la gente no es valiente? Porque vive en el pecado. Como decía, es necesario, falta que alguien los ayude y les dé la gracia para salir de ese pecado, combatir y vencer al diablo primeramente. Conocer al diablo y que ya es su fruto el pecado. Como decía
la ofrenda, el celo, ya es fruto, como dice la Sagrada Escritura, de la sospecha. Si hay alguna mujer que me ve, que tu marido es muy celoso, acércate a tu esposo y dile, mira, somos uno solo, nos hemos casado. ¿Cuál es la sospecha que te ha dicho tu compadre, tu amigo, tu vecino? Y yo te demostraré si es verdad o es mentira. Porque veía que una persona es mentira lo que ha dicho por ella y ha caído muchas almas en el infierno por ese pecado del chisme. Conversa con tu esposo. ¿Qué sospecha? ¿Dónde has escuchado, visto y oído? Porque si yo tuviera una esposa y escucho que es infiel, bueno, tengo tiempo, lugar y momento. Hay muchas formas de saber si quiere tomar o ir por ese camino. Depende de mis oraciones. Para que tu esposa sea fiel, primero tú debes ser fiel. Para los que tienen esta gracia, porque uno nace para ser vocacionado y nace para ser padre y madre de familia. ¿Y cómo yo puedo saber que soy vocacionada de madre de familia? A los 15 años ya te quedas embarazada, ya tienes 6, 7 novios, o sea que no vas a atajar. En la edad del amor, lo que el padre primero hace es vestir a las mujeres. Ahora el padre dice claramente, hablaré a través de mis obras. Y si nosotros contemplamos al Padre, recuerda que nada pasa sin mi permiso. Las obras del Padre, ¿dónde puedo encontrar al Padre? En sus obras. Cristo había dicho, por su fruto lo conocerán. Ahora, aquí se llama al mal bien y al bien mal. Pero eso es ser verdaderamente tonto. Bueno, ahí viene una persona y me dicen, tiene 10 hijos blancos. Y trae a sus hijos y no son blancos, unos son marroncitos, medio rojo. Y el fruto te dice claramente que está mal. Como esta ahora he visto que las uvas, no he visto que ninguno ha hecho lo que la Virgen ha pedido, que se regara todos los días. Pero ¿dónde hay agua? Es muy difícil, se gasta mucho. Hermano, yo les digo que miren desde ahí, desde la ciudad, de la ruta, hasta la cruz. Ustedes imagínense cuántos metros de altura tiene. Y Jesús ha dicho, te prometo que lavarás tu ropa en el Cristo. Y detrás de la cruz, a 2 metros, hay agua de cavar. Si ahí cavaran a 1,5 metros, o 200 como el pozo artesiano, en el día de la cosecha van a sentir la diferencia del peso en las uvas, porque las uvas casi el 100% es agua, necesita lo mineral el agua, y aquí la tierra es lo más fértil en agua. Se pueden juntar, bueno, vamos a hacer un pozo artesiano para regar nuestra cosecha. Lo único que la Virgen pide es regar las uvas diariamente, que reciban agua. Yo así aquí predico. Mayormente no se hace, pero en los otros lugares hacen mucho la gente cuando hacen la prueba. Todas las plantas, todos los
las frutas. Como decía, hasta la naturaleza está agradeciendo a Dios por lo que está haciendo en el cielo y en la tierra. Emopotimina la neroga, como decía, hermano, limpia tu casa, a lo menos para que tu vecino quiera venir a estar contigo. El cielo sucio, cae rayo, cae. ¿Quién va a querer venir así? Pero si bien una casa limpia, bien pintada, bien formada, porque una cosa, Jesús no era puerco, Jesús era humilde, ¿qué quiere decir? Tenía ropa, estaba limpio, se mantenía. Pero lo más importante era hacer la voluntad de su Padre. Pero durante que vivió, durante esos 30 años, era la persona más pulcra. Yo recuerdo que antes de venir aquí me bañaba 3 veces al día. El Señor me dijo, báñate 3 veces al día. No entendía, pero cumplía 3 veces al día. Y ahora aquí, ahora entiendo todo lo que el Señor para salvaguardar. Ahora la mafia, ¿qué hace? Se anticipa, profana todo pensado, estudiado. Y por eso nosotros debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, viendo, sintiendo, palpando. Estamos a un paso de cumplir una profecía durante que el verdadero esté en la cárcel, el falso en octubre va a hacer una cosa más para destruir a la iglesia. Una profecía antigua lo que le estoy diciendo. Moisés tartamudeaba, ta, y decía al Padre, Padre, no sé ni hablar. Y el Padre le responde, Moisés, el que hizo la boca no te dará palabra. Y si tú hubieras escuchado a Moisés delante de Ramsés, yo aquí hasta tartamudeaba en unos para demostrarle que es Dios el que está obrando. Que no se queden por las palabras, sino por las obras, lo que Dios está haciendo y lo que hará durante todo este tiempo. La alegría, la paz, la persecución, el movimiento. Y depende de ti. Cuando el hombre se mueve, Dios se mueve con él. Ahora, ¿cómo yo puedo defender los mensajes? Para mí es muy claro. Si no pudieron durante 40 años echar, como ustedes dicen, mucho menos lo harán en la eternidad. Y ni aunque naciera una persona que reconociera como santo y hablara mal de los mensajes de Medjugorje, ya no tienen solución, porque la raíz ya está puesta, la base ya está por los santos y por el propio Padre. Y no solamente, aquí hay la esencia de los mensajes, escúcheme bien, que son los frutos. Todo el que venga aquí en Medjugorje va a ver los frutos de los mensajes. Yo he ido en muchas apariciones vacías, sin movimiento, y cuando la gente muerto en muchos lugares. No hay vida espiritual, no hay movimiento celestial, no hay ángeles, no hay nada. Como si fuera que todo está apagado y es una rutina diaria. En cambio aquí la gente reza con fervor por encima de la persecución, que están amenazados de ir todo a la cárcel. En ese momento la gente más responde. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido todo? Si no fueran amenazados y protegidos, ¿cuánta gente más vendría aquí? Los pobres, los humildes del mundo entero. Medjugorje es innegable. Es como
decía, es muy visible, palpable e indestructible. En vano tú vas a tener miedo con el Padre. El Padre ya lo ha pensado todo. Decía la Virgen, lo van a humillar a una persona. Y lo van a humillar y por eso se va a alejar de la Virgen. ¿Y cómo tú te vas a alejar porque el diablo hizo una trampa, te echó en un complot y ja, 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 y te gritan una palabra y tú vas a dejar de seguir a la Virgen? Quiere decir que no tienes raíces profundas ni radicales. Tu raíz, como dice en aquel evangelio que habló sobre el sembrador, vino el diablo, cayó la semilla a orillas y los pájaros se la comieron. Porque no tenía raíz. ¿De qué raíz habla? Raíces bíblicas, raíces espirituales, raíces de Cristo. Que la cruz es necesaria. Tanta gente viene aquí gracias a la cruz. Porque la gente abraza la cruz. Gracias a las calumnias, a las difamaciones, a los problemas. La gente no es tonta, escucha y se asemeja a lo que están pasando y viene en auxilio. Recuerden lo que dice en el Apocalipsis. La tierra abrió la boca para defender a la mujer que huía con el hijo en los brazos. El gómito, ¿qué es el gómito? Las calumnias, se prostituye, vende droga, asalta. Si yo asaltara, no estaría pidiendo ayuda a algunos. Yo creo que viviría del asalto. Y para que tú aquí más de 2 años asaltes de la policía Guayushinaní, del mundo entero, es imposible. Las calumnias, la tierra sale, traga esa calumnia y salva a la mujer. Y la Biblia dice, ay de ustedes, los hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que dan testimonio, porque el diablo ha sido arrojado del cielo y está furioso. Ay de ustedes, mar y tierra, porque el enemigo persigue a los que guardan el testimonio de Dios y sus mandamientos. Apocalipsis 12 terminando. Voy a leer tú mismo. Y todo lo que dice en la Sagrada Escritura lo dice en los mensajes de la Virgen aquí en Medjugorje. Ahora, dice el Padre, hablaré a través de mis obras. Y vamos a entrar en este tiempo en esa forma del Padre, en hablar. Hay personas, los que tienen, por ejemplo, no es difícil manejar lo que la mafia hace aquí, que hablan a través de mensajes subliminales. Por ejemplo, si yo te dejo una bala o algo que te puede hacer daño, ellos manejan eso y los que interpretan que es una amenaza, que puede ser una ayuda o ir manejando esa interpretación justa, porque no podemos ser cobardes. Como decía, el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Y cuando vi, vale la pena dar la vida por Medjugorje. Vale la pena. Y eso que ni aún para los que me juzgan, termino con esto. Escúchame bien. A lo menos esperemos. Me está viendo Bergoglio. ¿Hace cuánto tiempo había dicho esta profecía? Que dentro de la iglesia entre ellos mismos se van a
hace como 2, 3 meses, o el año pasado creo que fue, dije que cuando dio la bendición a los gays, Jesús dijo que entre ellos mismos, me acuerdo yo de esta profecía que decía que van a salir todo entre ellos mismos. Y no solamente eso, decía el Señor que al próximo Papa nadie le va a creer. Lleven esta profecía de Jesús. Es una profecía. Ahora ya nadie le quiere escuchar ni ver. Es porque no se sabe ver, está ahí. No saben qué hacer. Ya todo se sabe, la verdad brilla del relámpago, del oriente al poniente. Y ya no saben cómo payasear. Solo le queda la violencia, el asesinato. Ahora decía que Dios habla a través de sus obras. Y si Dios te eligió a ti, acuérdate quién te eligió y por qué te ha elegido. Y retoma esa fuerza. ¿Será que yo, porque ya no voy a misa, me he apartado de los católicos? No. Están muy equivocados. Existe la misa, así como existe la misa arriana. Arrio está sentado ahora. Existe la misa católica cristiana verdadera de 2000 años. La tridentina y lo que, como decía Benedicto, creemos todo lo que el Papa Juan Pablo II ha creído. Hasta ahí se salva porque aquí las videntes vieron a Juan Pablo II en el cielo. Sus frutos mismos dicen, hasta ahí creemos que vamos al cielo y que ya vivimos el cielo aquí en la tierra. La tridentina no es bueno dar la espalda para dar fruto. Y como formación la misa actual. Hay que distinguir qué hacían los santos, ya que ahora muchas personas están tomando esa decisión. Porque los grandes santos en todas las épocas del anticristo, debes tú saber qué hacían, no ser tonto y dejarse engañar. La fe es necesaria con las obras. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Esperar que pase este tiempo turbulento. Y cuando no hay quien engañe a la gente, verás mejor lo que está pasando y lo que Dios quiere hacer. Para no entrar en desesperación, conoce tu Cristo mismo. Fue expulsado de las parroquias. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue y se implementó en el monte. Predicaba a orillas de las playas, de ríos. O sea que no hay problema, no solamente ahí está la iglesia. Dejó el templo para ellos, para los templarios. En tu casa, en tu familia, aquí en tu sociedad, a orillas, ahí está la mayor pesca. Predicación con tu vida, con tu ejemplo. Como dicen aquí, va a volver en el fútbol, se va a dejar. Los que están pensando, uno ya no puede hacer eso después de ver a la Virgen y al Señor. Lo que uno puede hacer es entregarse plenamente a la oración, al sufrimiento, al sacrificio. La cruz nada cambia, hermanos y hermanas, si uno lo abraza y ofrece al Padre.
Y los mensajes dicen bien claro que la Virgen en Fátima dijo: el tiempo está así porque no hay quien se sacrifique por ella. Si hubiera más personas que se sacrificara por el mundo, que trabajara en contra de la desesperación, en contra de la violencia, en contra del odio, en contra del aborto. Como decía una persona, ¿por qué hay tantos pobres en el mundo? Y el Señor le responde: ¿y tú qué has hecho con todo lo que te he dado? He conocido una doctora que cuando era pequeña, si paso la Virgen te ayudaré a los pobres. Llegó, es doctora millonaria. Y luego uno va y ni caso le hace. Está loco, está. Y no le había hecho una promesa a la Virgen que ayudaría a los pobres. ¿Por qué no cumples a lo menos tu promesa, lo que tú mismo has dicho a la Virgen o a Dios? ¿Qué harías tal cosa? ¿No te harías feliz a ti misma? Y mayor riqueza, porque a Dios nadie le gana en generosidad. Dios paga el 100 por 1 ya aquí sobre la tierra. Uno va detrás de la Virgen y es la cosa más sencilla lo que la Virgen pide: orar. No dejen de hacerlo ni un solo instante. Ayunar, se puede ayunar. Penitencia, se puede hacer penitencia. Sacrificio, escuchar tu corazón, los sentimientos, el miedo, la impureza, la agonía, no da gusto. Y ofrecer cada sentimiento. Estás escuchando tu corazón, no es sordo. Dios creó al corazón del hombre y la mujer inteligentísimo. Por eso primero debes arropar el corazón del niño, de la niña, del joven, sacarle eso y darle las gracias, revestirlo de poder. Tu corazón está viendo, estoy viendo el miedo, el pavor, la desesperación, estoy viendo la alegría, la paz que hay, la esperanza, el amor, la lucha, las dificultades de mi corazón. Estoy pensando, quiere decir que tu corazón está viendo. No eres ciego espiritualmente, solamente que no quiere ver. Todos los días piensa en esa persona. Todos los días piensa en esa persona. Tu corazón te está diciendo: llámala, llámale. Te necesita, te está llamando. Es una llamada, es como el teléfono. Al principio el SIM card no existía. Todo era a línea directa. Existía ese teléfono grande. Se daba la vuelta, win, para marcar. Se llamaba. Luego vino el teléfono a larga distancia, más pequeño, hasta que hoy tenemos el dispositivo. La raíz es Dios, el que creó la ciencia. Y los hombres fueron descubriendo a través de eso, en lo virtual, en lo visible. Imagínate, hasta el sol estamos sacando con la prédica, el bien que se está haciendo a través de la tecnología. Que tú me ves y conozcas la verdad, no seas ignorante y no mueras en tu ignorancia, en tu incapacidad. Gracias a esto, estás sabiendo lo que ni tus padres sabían en tiempo de 50, 100 años atrás. Los niños ahora, como el niño, el joven es tan hábil ahora para engañar a sus padres, o robar o matar, porque aprenden ahí en el teléfono, entran en internet y le enseñan todo: cómo engañar a papá, a mamá, cómo robar, matar y destruir. Y luego ellos hacen en lo
real así como ha aprendido, pero a veces es diferente las realidades. ¿Y cómo nosotros podemos combatir eso? Con los mensajes. La Virgen dijo, apaga la televisión, la televisión, teléfono, apaga tu teléfono. A lo menos haz un encuentro de 9 días con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Cómo protegerte, cómo defender en este tiempo. Quiénes son los que se mueven, ni por más que se mueva el mal, yo no puedo dejar de leer la Escritura, de rezar el rosario. Ahí mucho más debo ir rezando, pidiendo. Y luego ya viene un viento suave, brisa. Es Dios mismo. Decía que el leer la Biblia, los mensajes, es como cavar un pozo. La gente dice, no entiendo, lee 13 un minuto. Y yo te pregunto, ¿tú al cavar el pozo ya encuentras el agua? No, tiene un proceso, vas cavando, vas cavando, vas cavando, hasta que encuentras el agua y la felicidad que hay en tu corazón. Y así mismo es cuando uno entra en la vida de la palabra de Dios, de los mensajes de la Virgen. En un momento se le abre, encuentra esa luz, empieza a limpiar. No solo de agua vive el hombre, sino de la oración. La última arma del diablo es el agua que le vamos a dejarse. Yo les diré qué hacer para que se inunden todo aquí de agua. Solo falta que yo haga algo y va a llover 6 días, 12 días, 15 días. Hoy más de 150 días de sol. La temperatura está insoportable. La gracia que se derrama. 20, 21 días de lluvia. Desde el invierno y ahora que hemos entrado. Te invito a que cuentes conmigo. ¿Cuántos días durante que esté aquí la Virgen llueve? Llover es que las 24 horas y verdaderamente, yo no puedo llamar lluvia esta basura que están quemando, combustible, porque Jesús no lo llama así. Pero tú vas a ver, como decía aquel, ni un solo viento hay. La temperatura. Eso es lo fenomenal y extraordinario y lo anormal de Medjugorje. Mientras que los vecinos de aquí a tanto distante es otra la temperatura. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Y por qué no se hace ahí? Para que sea lo mismo. ¿Acaso Dios es injusto? No. La diferencia es la oración. Que aquí se reza válidamente. Se sacrifica a la gente válidamente. Hace la voluntad de Dios. Estoy hablando de los buenos. Y Dios responde a través de su naturaleza. Ahora, decía, a ver, uno mínimo necesita, yo necesito, uno toma más de 2 litros por agua al día para la sed. Ahora para lavar la ropa, 10 litros, vamos 12 litros. Mínimo 12 rosarios debes rezar. Más para bañarte, derramas 10 litros, 22. A lo menos si igualaras en lo material, cuanto más necesita lo espiritual. Por eso la Virgen dice, oren, oren, oren. Por eso no tienen defensa. Les sucede lo que les sucede sin sentido, sin razón de ser, porque no oran. La oración le haría entender la cruz y el sacrificio que estás pagando por el mundo entero. Ve cuánto derramas por día el agua y vas a ver cuántos rosarios por día necesitas. Entonces, que la Virgen inunde tu corazón, tu alma.
de esa agua que Cristo ha dicho. El que beba de esta agua, que es la oración, nunca más tendrá sed. Todo tendrá sentido para nosotros. Todo tendrá luz, todo tendrá un significado, conocimiento. Y ya vamos para la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.